Creo que estamos bien. Sí, creo que estamos bien. Creo que ya podemos empezar. Bien, esperemos que el audio se escuche bien. Creo que el micrófono estaba por ese lado. Ya, pero no importa. Bien, vamos a explicar the strong form of the pigeonhole principle, o traducido al español como la forma general del principio de Dirichlet, que también se llama, creo, el principio de Palomar, y en portugués se le llama el principio de dos pomas. Sí, porque es curioso. Pero bueno, este es un principio, esta es una generalización de, de la forma normal que ya se ha explicado antes, o de la forma sencilla, la forma simple, ¿no? Que bueno, tampoco es tan compleja, ¿no? Si es que tenemos la forma simple nos dice que si tenemos n más 1 palomas y n pigeonholes o cajas, o bueno, casas de palomas, vamos a llamar cajas. Entonces, lo que nos dice la forma simple de ese principio de pigeonhole es que como mínimo va a existir, bueno, como mínimo una de esas cajas va a contener dos o más palomas. Bueno, repasando rápido, ¿no? Si es que tenemos en este caso, digamos, 4 cajas y 5 palomas. Entonces, como mínimo, va a existir una caja. Por ejemplo, esa de acá puede tener una paloma, y esa última va a tener 2 palomas. O también puede ser que esa no tenga ninguna paloma, esa tenga 2 palomas, y así, ¿no? O sea, como mínimo una caja va a tener 2 o más palomas. O bueno, como mínimo va a existir una caja que tenga 2 o más palomas, ¿no? Como esa se sigue cumpliendo el principio, ¿no? Bien, pues esa es la forma simple, pero la forma general es mucho más compleja, ¿no? Bueno, tampoco tanto, pero sí tiene sus quebraderos de cabeza. Bien, vamos a definir primero, vamos a presentar la definición formal y luego vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda, ¿no? Y algunos casos donde se puede usar. Bien, vamos a pasar a definirlo. Bueno, se define de esta forma. Voy a definirlo de forma general, de cómo está definido en los textos y en los libros, y luego lo vamos a ir desglosando lo que significa cada pedazo, ¿no? La definición va a ser: sean Q sub 1, Q sub 2, de aquí ya voy a arreglar esto, hasta Q sub n, enteros positivos, no sé si lo van a sentar, así que voy a tener que esta línea de acá ya no se puede ver. Positivos. Ya. Entonces aquí dejo ese punto. Ahora, primero estamos definiendo que tenemos una secuencia de n números, cualquiera, pero que sean positivos. Ahora, si Q sub 1 se me olvidó demasiado, más Q sub 2 más Q sub n menos n más 1, si todo este número de acá
el resultado de ese número. Pero estoy colocando en inglés. Si este número, todo ese número de acá, si este número de objetos, son puestos en n cajas, son puestos en n cajas. Ahora aquí viene el consecuente, ¿no? Entonces bueno, como mínimo la primera. Entonces bueno, a ver cómo poner. Bueno, entonces como mínimo la primera caja, como mínimo la primera caja contiene Q sub 1 elementos, Q sub 1 objetos, mejor dicho. O, ahora aquí lo voy a poner el ojito para que se vea. O, como mínimo, la segunda caja contiene Q sub 2 objetos. Y así seguimos sucesivamente hasta decir o la enésima caja, contiene, o la enésima caja como mínimo contiene Q sub n elementos. Q sub n objetos. La definición puede parecer un poco larga y un poco confusa, pero la verdad es que es sencillo. Bien, voy a asumir que se ha entendido la definición y voy a empezar a borrar, porque si no, no voy a tener campo para poder escribir. Ya, entonces, me tengo tanto tiempo para que entonces, sea K sub 1, K sub 2, voy a leer una vez más, sea K sub 1, K sub 2 y hasta K sub n enteros positivos, entonces si es que este número de acá, que es K sub 1 más K sub 2 más K sub n, es que todo ese número de acá, ¿no? Todo es un número, digamos, podemos llamarlo, no sé, n, es un número n mayúsculo. Si esta cantidad de objetos, que es este número, son puestos en n cajas,
Entonces, como mínimo, la primera caja contiene K sub 1 objetos, o como mínimo la segunda caja contiene K sub 2 objetos. O la enésima caja contiene como mínimo K sub n objetos. Pues bien, entonces, lo que nos dice básicamente esta definición, o el principio de pigeonhole, o la forma fuerte o general, ¿no? Es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, justo aquí tenía un ejemplo. Se supone que ya debería tener esto preparado, ¿no? Pero estamos improvisando. Pues no me encuentro. Bueno, es mejor que estar inventando los ejemplos. Voy a tener un ejemplo. Pues no me encuentro. Ahorita me encuentro. Supone que ya debería tener esto hecho, pero bueno. Estoy por acá. Pues no lo encuentro. Donde dice en algún otro lado. Pero pues vamos a tener que improvisar. Pero tampoco es nada complejo. Bueno, supongamos que tenemos. Vamos a hacer con negro. Supongamos que tenemos esos números. No sé, 2, 3, cualquier número aleatorio, digo, 7, y no lo sé, 9. Bueno, para que no digan que va en orden ascendente, aquí voy a poner el 9, aquí el 3. Ya tenemos esos 4 números. En este caso, n es igual a 4. Tenemos 4 cajas donde poder agrupar esos números, ¿no? O esos objetos. Es decir, la base de esto es que tenemos 4 cajas y cada una de estas tiene una etiqueta. ¿Cuál es el valor de esa etiqueta? Pues es este valor de acá. Es este 2, este 9, este 7 y este 3, que son al final, como podrían darse cuenta, K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, ¿no? Pues la idea es simple. Tenemos estas cajas etiquetadas, tienen que estar etiquetadas, es decir, tener un valor. Y si es que la idea es que si la caja contiene un elemento mayor o igual a la etiqueta que tiene cada caja, es decir, si es que aquí asignamos un 2, o mejor dicho, aquí hay 2 objetos, o aquí hay 9 objetos, o 10, o aquí hay 3, o aquí hay 7, u 8, 9, o 10, o 20, o cuanto sea, cualquier cantidad de número que sea, y aquí tenemos 4, 5, 6, no importa. La cosa es que si es que tenemos una cantidad mayor a la etiqueta de las cajas, entonces la condición se cumple. ¿Sí? ¿Y cómo es que eso pasa? Pues es sencillo. La idea general, para poder entender esto,
tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Tenemos que pensar, bueno, la fórmula general, la cantidad de objetos que tenemos era la siguiente, ¿verdad? Era K sub 1 más K sub 2 más K sub n menos n más 1, ¿no? Esta es la cantidad de objetos que tenemos que tener, ¿no? Esa es la cantidad de objetos que tenemos. Pero puedes decir, bueno, tengo esta secuencia de acá, que por ejemplo, yo lo asumo como es mi secuencia, mis números favoritos, mi secuencia favorita. Entonces yo quiero que mínimamente, como es mi secuencia favorita, una de las cajas tenga más o mayor o igual al número de mi secuencia favorita, digamos. O sea, me gusta la secuencia favorita, pero esto es importante. No es lo mismo que yo tenga en la primera caja, por ejemplo, mejor dicho acá, no es lo mismo que yo aquí en la tercera o en la cuarta caja tenga un 2, ¿no? Porque aquí puede decir, mi número favorito es el 2, entonces aquí no importa si tengo un 2, ¿no? No, pues aquí no se cumplirá la condición, porque la condición te dice que en la cuarta caja tienes que tener mayor o igual que 3 elementos, ¿no? O 3 objetos. Y si aquí, o sea, la posición también sí cuenta, es decir, que las etiquetas están colocadas específicamente para un tipo de caja. Y el truco, o sea, la magia de esto está en que la asignación de los objetos, esto lo voy a anotar, la asignación de los objetos en las cajas es aleatorio. Es decir, que esta fórmula se cumple para cualquier tipo de combinación, es decir, para cualquier tipo de asignación de esta cantidad de objetos en estas cajas. Si nosotros podemos decir, o sea, podemos simplemente estar a ciegas, digamos, tener esta cantidad de palomas, digamos, y colocarlas en esas jaulas, entonces simplemente podemos estar a ciegas y empezar a colocar como se nos plazca o a la rápida, digamos, es decir, ir a colocando como sea, sin ni siquiera nosotros estar seguros, pero esta condición se va a cumplir siempre, y esa es la magia de esta forma o de pigeonhole, de ese tipo del principio de pigeonhole, es que tienes objetos asignados aleatoriamente, sin embargo sabes que este principio se cumple, ¿no? Y ahí está su utilidad también. La mayoría de los ejemplos, la mayoría de los problemas que puedes resolver con este principio son de sucesos aleatorios, totalmente aleatorios, de asignaciones en cajas aleatorias, ¿no? Pues bien, continuando. Tenemos esta cantidad de objetos. ¿Cómo se representa esto? ¿Cómo se entiende este número? Pues es sencillo, pues tienes que pensar que tú tienes primero, bueno, esa es la secuencia que tienes, ¿no? Primero tienes una secuencia que te gusta, partes de eso. Ahora, yo quiero tener, pero puedes decir, tengo un número, y si puedo convertir ese número en la secuencia que me gusta, entonces voy a poder usar ese principio con los números o con la secuencia que me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que ver esto? Es la siguiente forma. Yo tengo un objeto menor al primer número de la secuencia que me gusta, es decir, 2 menos 1, más 9 menos 1, más 7 menos 1, más 3 menos 1. Y finalmente sumándole más 1. Este es equivalente a esta forma de acá. Es decir, porque si vamos sumando los menos 1, los menos 1, los menos 1, los menos 1, nos da igual a menos n, ¿no? Y más 1, es decir, más 1. Es decir, yo tengo un número menor, una cantidad menor a la cual tengo de las etiquetas, ¿no?
Es decir, si esta etiqueta es 2, entonces yo tengo 2 menos 1, 9 menos 1, 7 menos 1, 3 menos 1, ¿no? Entonces yo tengo un número menor de menos 1 objetos de las etiquetas y más un objeto más. En este caso la sumatoria me daría, eso sería primeramente 3, lo voy colocando acá arriba para ver la respuesta, sería 3, perdón, esto sería 8, esto sería 6, esto sería 2 y más 1. En total nos daría de 9, 15, 17, 18. Bueno, yo tengo 18 objetos. Yo tengo 18 objetos, de los cuales yo quiero estar seguro de que al menos una de estas cajas va a tener más elementos, va a tener una cantidad de objetos mayor o igual a uno de esos números de la secuencia, en este orden precisamente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el 2, es que puede ir de esta forma, digamos, 18, ¿no? Tenemos un número 18. Cual sea la posible combinación que yo coloque los 18 objetos en estas cajas, yo puedo poner aquí, digamos, tengo 18 objetos, entonces yo puedo poner aquí todos los 18 aquí y ninguno aquí, se seguiría cumpliendo. ¿Por qué? Porque la segunda caja tiene más o igual objetos que su etiqueta, ¿no? Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, ya puede decir, pues aquí no tengo nada, aquí tampoco tengo nada, aquí tampoco tengo nada, pero aquí tengo ya los 18, entonces seguiría cumpliendo la condición, ¿no? Si es que aquí coloco 1, es que aquí solamente tengo un objeto, aquí tengo otro objeto, aquí tengo otro objeto, y aquí tengo el restante que sería 15, ¿no? Si aquí tengo bueno, aquí lo voy a poner con números para que aquí tengo un objeto, y aquí tengo los 15 objetos, ¿no? Es decir, las 15 palomas, por un ejemplo más concreto, ¿no? 15, 16, 17, 18, ¿no? Entonces, la condición se sigue cumpliendo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, yo qué sé, digamos aquí un 9, digamos aquí un 8, digamos, 8 objetos, o sea, puede ser aleatoriamente, como ustedes, aquí puedo poner un objeto, aquí 2, y aquí puedo poner el resto, ¿no? Que sería 3, 8 más 3, 11, y aquí serían 7, ¿no? Es así, tenemos que poner obligatoriamente así, ¿no? Pero al menos uno de ellos, ese no cumple, bueno, ese sí cumple la condición, porque tiene un número mayor o igual al valor, este no, este sí, pero este tampoco, pero este también, pero no importa, o sea, podría este también no cumplir, digamos, solamente una caja, pero, o podrían cumplir 2, o podrían cumplir 3 cajas incluso, ¿no? Podría ser esos casos, digamos. Pero la idea es que como mínimo va a haber una caja que tenga más o igual elementos a su etiqueta. Y ustedes podrían preguntar, entonces, ¿podría darse el caso en que todas las cajas sean mayores o iguales a sus etiquetas que tenemos aquí? Pues la respuesta es no, no se podría dar, pero podría darse el caso, bueno, a menos que este uno de aquí vaya variando, ¿no? Ese sería un caso. Eso lo vamos a ver más en otro capítulo. Pero lo importante aquí, ya para finalizar, es el poder de este principio. Y tal vez así quede mucho más claro. Bueno, voy a colocar. Supongamos que, bueno, si nosotros tenemos una secuencia desde acá y queremos asignar, es decir, basta con que uno de estos se cumpla para es decir, que uno de esos tenga elementos mayores o iguales a sus etiquetas para que se cumpla la condición, ¿verdad?
Entonces, y este 1 de acá, ¿qué es lo que representa este 1 de acá? Pues este 1 de acá, ¿por qué es un 1 y no un 2, digamos, o un 3, o un 4? Así aún la condición seguiría cumpliendo. Es que el poder de este 1 de acá nos dice que es el elemento mínimo por el cual se cumple esta condición. Podríamos haber puesto un 2, un 3 y aún así la condición seguiría cumpliéndose, de que sea mayor o igual a la cantidad de alguna de esas etiquetas. Pero la idea es esa. Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, aquí lo voy a poner, para no 3, de acá voy a ponerle, ¿no? Vamos a ir en orden ascendente. Pues bien, entonces aquí las etiquetas las voy a cambiar también. Hay un ejemplo muy práctico, o muy interesante, que nos dice que, bueno, para formar un club, ¿no? Sea de lo que sea, vamos a formar un club, pero necesitamos cumplir algunos requisitos. Si es que tenemos dos estudiantes de primer año, o 3 estudiantes de segundo año, o 7 estudiantes de tercer año, o sea, necesitamos 2 estudiantes de primer año, o 3 estudiantes de segundo año, o 7 estudiantes de tercer año, o 9 estudiantes de cuarto año, para poder formar un club. Esos son los requisitos mínimos, ¿verdad? Entonces lo que nos piden es cuál es la cantidad mínima de estudiantes, o sea, cuál es el número de estudiantes mínimos elegidos aleatoriamente, de tal forma que que podamos formar el club, ¿no? Pues ese es un ejemplo muy interesante y muy bueno para ver cómo funciona este principio. Pues si nosotros tenemos cualquier cantidad de estudiantes en primero o en primer año, una cantidad de estudiantes en segundo año, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros agarramos aleatoriamente estudiantes, queremos saber cuál es la cantidad mínima de estudiantes, o sea, de estudiantes para poder formar un club, el club, ¿no? Para poder habilitar el club. Tú puedes decir, bueno, la cantidad mínima podría ser entonces 3 estudiantes. O 2 estudiantes podría ser la cantidad mínima que necesitamos para habilitar el club. Eso sería verdad siempre y cuando siempre tengamos claro que van a haber 2 estudiantes de primer año. Pero como es aleatorio, es decir, puede ser como sea. Entonces tenemos que ver los peores casos posibles. ¿Cuál sería bueno, primeramente podría ser que hayamos 2 estudiantes de primer año. Y bueno, los demás de aquí ya no nos interesa, ya sabemos que la condición se cumple. Porque tenemos 2 estudiantes de primer año. Pero ¿qué tal si tenemos un estudiante de primer año? Pero ya tenemos 3 estudiantes de segundo año. Entonces aquí, a pesar de que eso no se cumple, entonces el siguiente sí se cumple, entonces ya se cumple la condición. Pero ¿qué tal si en lugar de 3, porque puede ser cualquiera, tenemos que tener claro que puede ser la combinación cualquiera. Tenemos 2 estudiantes de segundo año, o un estudiante de segundo año, ¿no? Hasta el momento, no parece estar cumpliéndose la condición. O sea, no podemos formar el club, porque necesitamos 3 estudiantes o más de segundo año, ¿no? Entonces, puede decir que tenemos 2 estudiantes de segundo año, porque ese es el peor de los casos. Nos faltaría un hito para poder formar el club, pero no. Entonces seguimos buscando, ¿no? Entonces, podemos tener 7 estudiantes de segundo. Si tenemos 7 estudiantes de tercer año, ya se cumple la condición y podemos poner el club. Pero ¿qué tal si tenemos 6 estudiantes? Entonces podría formarse, ahí estamos más o menos. Y aquí, si tenemos 9 estudiantes ya formamos el club. Pero si no, entonces podría darse este caso donde tenemos 8 estudiantes. Sí, ¿no? Pero queremos la cantidad mínima de estudiantes para la cual se puede formar el club. Es decir, que tiene que haber una solución. ¿Cuál sería el caso
donde esta tenga una solución. Obligatoriamente tendría que haber 9 estudiantes o más, ¿no? Pero la cantidad mínima de estudiantes que necesitamos, sea cual sea la combinación posible, ¿no? Es esta de acá, 18 estudiantes, es decir, 2 más 3 más 7 más 9 menos 4 y más 1. Y este más 1 es importantísimo. Porque, bueno, aquí vamos a sumar. Aquí nos da 5 más 9 es 14. 14 menos 4 es 10. Y 10 más 7 es 17, ¿no? Pero tiene. Bueno, 17. 17. Sí, bueno, pues. O sea, 17. O sea, 17. Pues esto nos daba 18. Bueno, 7 nos daba 18. Entonces acá nos daba 18 y más 1 va a ser 19. Pero creo que hice la suma 3. No está. 10, 16, 17, 18. Bueno, sí, todo esto nos daba 18. Estoy equivocado, perdón. Estoy con la cabeza. Totalmente desusado. Ya, pues bien, 18. Es 18, tenemos 18 estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué 18? Porque esa es o sea, combinando, es decir, si el peor de los casos sería que tengamos aquí un estudiante, porque si tuviéramos dos, ya se cumpliría la condición. Que tengamos aquí 2 estudiantes, que tengamos aquí 6 estudiantes, y aquí que tengamos 9 estudiantes. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí, aquí mejor. Si aquí tenemos 2 estudiantes, aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, 1, 1, la cantidad de estudiantes mínima, y aquí tenemos ya directamente 9, no sería el peor de los, no sería la cantidad, o sea, no sería el peor caso posible, ¿no? El peor caso posible sería cuando tengamos casi faltando uno, pero hay uno en el que no, el que tiene que tener más, ¿no? El que tiene que tener más, mayor o igual a la etiqueta que tiene, ¿no? Entonces, si a todos nos falta uno y tenemos un uno extra, es decir, si estamos en ese caso, hasta el momento sería el caso, de que tenemos menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, ¿no? En el que nos falta uno para poder llegar a la etiqueta que tenemos, ¿no? Entonces, este uno extra, bueno, aquí ese sería el caso, digamos, donde tenemos un elemento faltante para poder llegar. Este es el caso donde es Q sub 1 más 2, bueno, hasta aquí menos n, ¿no? Pero este 1 restante nos dice que uno de estos, en el peor de los casos, en el caso de que ninguno quiera, bueno, todos estén cerca, ¿no? O sea, todos tengan una cantidad cercana a hacer la etiqueta, ¿no? Pero en el caso de que falte uno, bueno, ese también me faltaba que sea 7, me falta 6. Entonces, este uno que sobra, seguramente habrá alguno de estos y va a hacer que la condición se cumpla, ¿no? Si aseguramos que esa cantidad podemos asegurar que esa cantidad de valores se pueden dar, ¿no? Se puede dar, y ese es el peor de los casos posibles, donde estemos cerca de cumplir la condición, pero nos faltaba uno para poder cumplirla, ¿no? En el otro caso, en que tengamos aquí 1, 1, 1, y obligatoriamente el último va a tener muchos más elementos, ¿no? Porque tenemos muchos objetos y muy pocas cajas. Entonces, obligatorio, este es el peor de los casos, en el que cada caja tiene un número cercano a la etiqueta, pero le falta uno para poder ser el mínimo posible, o sea, para poder ser el mínimo posible para cumplir la condición, ¿no? Ese es el uno de acá. Entonces, esa es la idea.
de que agrupando como sea, nos puede dar este caso que es el más feo. El caso en que a todos les falte solamente un elemento para hacer o para cumplir la condición. Para el resto de los casos, digamos, cuando tengamos aquí, digamos, 1 y 1, bueno, aquí el 9 ya va a tener más valores de los que necesita, ¿no? O sea, va a tener más valor, o sea, va a faltar más de un solo elemento para cumplir la condición, ¿no? O bueno, en el caso de que este sean 2, 2, 2, 2, sabemos que el tercero, o si es que esto es 1, o vamos a ver que esos de acá va a tener más elementos, ¿no? Pero el peor de los casos es cuando todos estén cerca de cumplirse la condición, pero solamente les falte uno, ¿no? Y ese uno va a llegar a alguno de estos de acá. Es como la forma siempre del pigeonhole, ¿no? Tenemos, bueno, todos están casi llenos, o sea, pero falta uno para que se desborde. Entonces, sí, ese uno extra es el que va a hacer que se desborde, que la gota que se va a hacer, bueno, sí, la gota que se va a hacer, creo que así es el dicho. Pues ese sería, o sea, esa es la idea, digamos. Tienes unas cajas mínimas etiquetadas con un valor, de cualquier forma que tú lo asignes, te hagas los ojos, vas asignando como sea, te garantiza que siempre, por eso un extra de acá, ¿no? Porque puede darse el peor de los casos, pero y con este uno de más sabemos que el peor de los casos igual va a cumplirse, ¿no? Sabemos que más uno, va a existir uno de esas cajas como mínimo, pueden existir 2 o 3, van a cumplir la condición. Y bueno, pues eso sería. No es nada, bueno, no es tan complejo, tal vez estaba divagando mucho, pero sí es básicamente. Bueno, un saludo, chao.